Herramienta didáctica para el desarrollo del lenguaje oral en niños de primer año del EGB de la Unidad Educativa Antonio Neumann. Autor Cristian Damián Escobar Jaramillo. Introducción. Según García Benítez, citado por Méndez, Crescencia y Cruz 2017, dice que es importante considerar que los niños y las niñas tienen un ritmo de desarrollo propio, que se hace necesario estimular permanentemente, como es el caso del proceso de aprendizaje, de la lectura y la escritura, para lo cual se deben favorecer características propias e incentivando el acceso del lenguaje tanto oral como escrito, llevándolos a comprender la importancia para la comunicación. Asimismo, el Ministerio de Telecomunicaciones, en una publicación de 2019, menciona que Ecuador continúa creciendo en el acceso a las TICs. Constituye un derecho de todos los ciudadanos. Y según la UNESCO, en 2015, mencionó que las tecnologías de la información y las comunicaciones pueden contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción y el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y desarrollo profesional de los docentes. Es aquí donde se ve la necesidad de trabajar con herramientas tecnológicas que promuevan el desarrollo del lenguaje oral, que más adelante se mencionará. Formulación del problema. Tenemos la interrogante a manera de pregunta de qué manera la aplicación móvil facilitaría un proceso de enseñanza y aprendizaje en el desarrollo del lenguaje oral, enfocándonos en grupos de 5 a 6 años de edad en la unidad educativa particular Antonio Neumann. A su vez, tenemos los siguientes objetivos plasmados y puestos en desarrollo de esta investigación. El objetivo general, desarrollar una aplicación móvil como herramienta didáctica para el desarrollo del lenguaje oral en niños de primer año de la unidad educativa Antonio Neumann. El objetivo específico, temas muy puntuales que se van a desarrollar en base a la propuesta de la investigación. Analizar actividades que desarrollen los docentes sobre el lenguaje oral de los niños de primer año de la unidad educativa Antonio Neumann es fundamental, ya que marcando una propuesta, un resultado de este objetivo, se permite proponer un uso de una aplicación móvil como herramienta didáctica para el desarrollo del lenguaje oral en niños del primer año de la unidad educativa Antonio Neumann. Y a su vez, evaluar el conocimiento obtenido a través de dicha aplicación. ¿Cuáles fueron las ventajas que tuvieron en el desarrollo del lenguaje oral? Fundamento teórico. A continuación se presentarán algunos tópicos muy importantes para conocer la estructuración de lo que es el contenido, la parte sustancial de la teoría. Tenemos el desarrollo del lenguaje oral. En este caso se denomina desarrollo del lenguaje oral al proceso cognitivo, por lo cual las personas hacen uso de su competencia lingüística innata. En una publicación de Flores 2018, mencionó que se aprenden a comunicar verbalmente utilizando los lenguajes naturales de su ámbito. Hablamos de un proceso que cuando empieza en el instante del nacimiento y se alarga hasta la pubertad. Continuando, tenemos el proceso del desarrollo del lenguaje oral. En este caso, al desarrollo del lenguaje estrechamente relacionado con los procesos cognitivos y socioafectivos va en un principio acompañado de gestos y mímica que van desapareciendo a medida de que se van desarrollando. Esto de alguna manera provoca algunas fases como lo es dificultades del lenguaje oral. En este tema se encuentran diferencias entre los niños que sufren retraso en el comienzo del lenguaje, aparecen más tarde las primeras palabras y las primeras combinaciones de palabras, mientras que esto solo ocurre entre el 2 y el 6% de niños sin dificultades de lenguaje, según una publicación de Álvarez 2010. Alteraciones del lenguaje. Tenemos que, según el autor Torre en 2020, es un trastorno que puede existir en una alteración de la parte formal, como la pronunciación, pero en otro lado implica a la capacidad de extraer el significado de una frase en un contexto social determinado en ausencia de trastornos de la pronunciación. Tenemos los juegos verbales. En este caso,
son un instrumento o herramientas que se pueden utilizar en clase con los niños y niñas para poder estimular y desarrollar mejor el lenguaje. Estos juegos, al ser muy variados, permiten que los pequeños puedan realizar con interacción otros y ayudando con su habla. De alguna manera, todo esto se pretende plasmar a una parte tecnológica que es la propuesta, el uso de una herramienta TICS, un aplicativo que permita fortalecer el lenguaje oral. Tenemos la rima, es un conjunto de fonemas o un elemento rítmico, sonidos que se repiten en dos o más versos, como por ejemplo un poema o una canción. El uso de las TICs. La incorporación de las TICs en los procesos educativos brinda amplias posibilidades para ofrecer modelos educativos, tal y como lo menciona la UNESCO, ¿sí? O el gobierno a través de sus organizaciones como es el Ministerio de Telecomunicaciones. Las tecnologías de la información y comunicación, también conocidas como TIC, son un conjunto de tecnologías que desarrollan la gestión de información y enviarla de un lugar a otro. Según Aranciba 2020, menciona que abarcan un abanico de soluciones muy amplias, incluyen las tecnologías para almacenar información y recuperarlas después, enviar y recibir de un sitio a otro, o procesarlas para poder calcular los resultados y elaborar informes. Orientándonos a la parte educativa, tenemos modalidades de aprendizaje que nos sirven y hoy en día más en la pandemia, sobre cómo, por ejemplo, una metodología, una forma de aprendizaje como lo es el M-Learning, vincula el uso de dispositivos móviles con prácticas de enseñanza y aprendizaje en un ambiente presencial o a distancia que permite, por un lado, la personalización del aprendizaje conforme con los perfiles que tenga el estudiante, teniendo acceso a información, actividades educativas, sin restricción de tiempo ni lugar. Continuando, cómo las aplicaciones móviles permiten mejorar o utilizan modelos constructivistas. Según Piaget, en 1980, afirma que la inteligencia está condicionada por la herencia biológica y considera que el aprendizaje es el resultado de la constante modificación y adaptación de los esquemas mentales del educando al ambiente que le rodea a través de dos funciones muy importantes, la adaptación y la organización. Con la adaptación se consigue el 26 equilibrio entre la asimilación y la acomodación, mientras que la organización permite ordenar, reestructurar los diferentes esquemas. Pasando al siguiente punto, tenemos la metodología aplicada en la investigación. Se trabajó con lo que es el método inductivo, ya que según Sampieri, nos dice que este aplica en los principios descubiertos a casos particulares. Se utilizan para analizar el fenómeno observando, mientras que los métodos deductivos se utilizan para verificar el fenómeno una vez plasmada la problemática, por cuanto se estima la recopilación de la bibliografía que forma base de las premisas del problema de investigación, donde se puede extraer las conclusiones a partir de determinadas observaciones, las cuales se basan en el diseño de una aplicación para el desarrollo del lenguaje oral de niños de primaria. El enfoque utilizado fue un enfoque mixto. Surge como la consecuencia de afrontar la complejidad de los problemas de investigación planteados en todas las ciencias y de enfocarlos de una manera holística. De manera muy abierta, el investigador utiliza técnicas con los enfoques cuantitativos y cualitativos, donde se recopilaron los instrumentos de investigación. Continuando, tenemos el tipo de investigación. El tipo de investigación es descriptiva y exploratoria. La investigación descriptiva define la caracterización de un hecho, fenómeno o individuo, con el fin de establecer su estructura y comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere, mientras que la investigación exploratoria, y sustentándonos en base al autor Fidias Arias, define que es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto, desconocido o poco estudiado, un nivel superficial de conocimientos, por la formación obtenida desde fuentes primarias en relación a la encuesta efectuada para los padres de familia del establecimiento para determinar cómo la aplicación puede ayudar en el proceso de enseñanza y aprendizaje a los niños del presente estudio. La población y la muestra. En este caso, se trabajó con lo que es el autor Elam 2016,
donde podemos mencionar que consiste en la totalidad la población de sujetos o casos que poseen una o varias características en común. En el presente trabajo se considera una población de la unidad educativa Antonio Neumann de primer año de educación básica formada por 3 docentes y 67 padres de familia de estudiantes. La muestra es una muestra no probabilística donde se eligió un grupo por conveniencia, en este caso de la unidad Antonio Neumann, la cual consta de una población de 67 estudiantes, por tanto se tomó como muestra el primer año de educación general, donde hay niños entre 5 y 6 años. Otra población seleccionada son los docentes de la unidad educativa, de los cuales se tomó como muestra a 3, que actualmente imparten clases en primer año de educación general básica. Las técnicas de estudio. Se utilizó una encuesta y una entrevista. La encuesta, según Sampieri, menciona que es un método que se utiliza para realizar investigación y fue en la que nos permitió plantear las preguntas respecto a una o varias variables a medir. El instrumento que se utilizó en la investigación consiste en un cuestionario que contiene preguntas cerradas y de opción múltiple. Mientras que la entrevista implica que una persona calificada aplica el cuestionario a los sujetos participantes. El primero hace las preguntas a cada sujeto y anota las respuestas. Continuando, vamos a analizar los resultados que se obtuvieron marcando los objetivos de esta investigación. Y tenemos que el resultado 1 nos permitió analizar las actividades que desarrollan los docentes sobre el lenguaje oral en los niños de primer año de la unidad educativa Antonio Neumann. Para el logro de este objetivo se recolectó la información mediante una entrevista que fue aplicada a los 3 docentes de la unidad educativa. El resultado número 2 consiste en proponer el uso de la aplicación para ayudar al desarrollo del lenguaje oral en niños de primer año. En este caso, proponer el uso de la aplicación como herramienta didáctica para el desarrollo del lenguaje oral. Se elaboró un video didáctico sobre el uso de las metodologías y juegos que contribuyen al desarrollo del lenguaje oral. Con este objetivo se logró incentivar a los docentes que utilicen la aplicación para incluirla dentro de sus clases. Además, se realizó un manual de uso de una aplicación que fue dirigida a los docentes y padres. El mismo objetivo que estuvo estructurado mediante lo que es un registro, ¿sí? Un registro de la aplicación se debe hacer con el correo electrónico del padre de familia y posterior a esto ingresar los datos de cada estudiante, ¿no? De cada niño o niña que fue aplicada a la investigación. Se clasifica por secciones donde de acuerdo a nuestro marco teórico y a la temática o al eje, la estructura central que es el desarrollo del lenguaje oral, se plantean las diversas temáticas de la aplicación. Las vocales, los animales, la familia, las partes de la casa, las partes del cuerpo humano, frutas y dificultades del habla son algunas de las secciones que se pueden utilizar. Mientras que los juegos, para que puedan interactuar, juegos de sombra, juegos de memoria, de sonido, rompecabezas, ¿sí? Aplicando metodologías como son rimas, retahilas, cuentos, videos musicales y adivinanzas. Posterior a esto vamos a marcar las conclusiones de la presente investigación, donde tenemos que al realizar el estudio de las metodologías, dentro de lo que son los docentes, en la unidad educativa Antonio Neumann, utilizan el proceso de enseñanza en el desarrollo del lenguaje oral de los niños y se logró identificar y ofrecer nuevas herramientas pedagógicas para que los estudiantes de primaria puedan aprender a reforzar su lenguaje lingüístico. Con el uso de la aplicación móvil, LudiApp, para niños con dificultades en el eje del desarrollo del lenguaje oral de los niños, ellos van explorando, aprendiendo, descubriendo a través de lo que están realizando con cada uno de los recursos que se les proporciona mediante la herramienta. Para ello se creó un manual y un video explicativo para los docentes de la unidad educativa Antonio Neumann. Finalizando, mediante la encuesta se pudo evaluar el conocimiento obtenido a través de la aplicación, la misma que brinda beneficios para los niños en el proceso de aprendizaje y educación. Es necesaria la participación de los padres y maestros para que guíen a los niños en el buen uso de estas aplicaciones y combinarlas en esquemas de aprendizaje que desarrollen habilidades y capacidades físicas e intelectuales. Como aprendizajes dentro de la investigación tenemos que se debe promover
el uso de las herramientas TICS, incentivar a los docentes que utilicen nuevos métodos pedagógicos y tecnológicos que permitan el desarrollo del lenguaje oral en los niños. También tenemos una buena experiencia del usuario en el primer contacto con una herramienta tecnológica y educativa que ayuda en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias.